Con el título Moderna por siempre, fotografía modernista brasilera de la colección Itaú Cultural, la Galería Pancho Fierro exhibe esta muestra como parte de la segunda Bienal de Fotografía de Lima. A diferencia de la fotografía peruana, la fotografía brasileña en la década de 1950 pasó por un primer esplendor artístico en el que la impronta abstracta se hace evidente. Así, la fotografía vivió en sincronía con la arquitectura y las artes plásticas un momento imperecedero. A pesar de la informalidad, la fotografía brasileña no se distancia del rigor gráfico y de la consistencia de una obra pensada y creativa. Ella trasciende las preocupaciones más conceptuales y llama a otras discusiones, como la confrontación entre si lo que vemos es real o imaginado. Por su parte, la Casa O'Higgins de la Universidad Católica presenta Manuel Moral, fotógrafo y editor, la esfera pública y la imagen de la nación en la Lima de 1900. La exposición está dedicada a Manuel Moral, fotógrafo de origen portugués que se afincó en Lima y se convirtió en el padre del periodismo gráfico en el Perú. Por medio de su trabajo se explora el modo en que la fotografía se va convirtiendo en un medio para dar noticias acerca de la sociedad y su acontecer histórico. En el año de 1903 abrió un estudio en el actual Jirón de la Unión, donde muchos limeños de la época acudían para ser retratados. Posteriormente, fundó importantes publicaciones como Prisma, la célebre Variedades y destacó en el diario La Crónica, entre otras. Rafael Acef, Jonatas de Andrade y Fabio Moraes presentan en el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Cancillería y como parte de la Bienal de Fotografía la exposición Brasil, Voces en la Multitud. Moraes explora la carga comunicacional de una imagen según el contexto en que ésta termina ubicada, o según los pasos de formación o lectura de la misma. De Andrade, en su video 4000 disparos, convierte sus tomas de cabezas de transeúntes en una sucesión de anónimos que no articulan noción alguna de estructura social. Acef construye sus ordenamientos en la serie Branding, en la cual agrupa, por ejemplo, nombres de artistas contemporáneos que de por sí resumen imágenes públicas. La Casa Rímac acoge a 2 muestras como parte de la segunda Bienal de Fotografía. La primera de ellas ocupa los primeros pisos de la remozada casona del centro de la ciudad con la exposición El Fotolibro Americano, a cargo del curador Horacio Fernández y autor del fotolibro latinoamericano. Se trata, dice, de un estudio crítico que aporta información relevante sobre los autores y el contexto social, cultural y político de los fotolibros presentados, los cuales se reproducen con el mayor despliegue gráfico y constituyen la producción más destacada desde el origen del fotolibro en Latinoamérica hasta nuestros días. La segunda muestra de la Casa Rímac, que se exhibe en el tercer piso, son imágenes de Shahidul Alam. De reconocida trayectoria como reportero gráfico en el panorama internacional, el bengalí Shahidul Alam es también un gran formador de jóvenes fotógrafos en su escuela Pathshala en Dhaka, en Bangladesh. Desde sus inicios, Alam ha buscado aliar su fotografía a su intenso activismo en pro de los derechos humanos. Se presenta una selección de sus trabajos que elocuentemente expone su visión, en el que el mundo de la mayoría impone su presencia vibrantemente. Como parte de la muestra se exhibe la grafía de cómo se escriben algunas palabras alusivas a la muestra en su idioma natal, el bengalí. La Galería de Ivonne Sanguinetti acoge en sus salas la muestra Emergencias del artista Ronnie Alalel. La exposición está conformada por una selección de tinta sobre papel y técnica mixta trabajada en mediano formato. A través del dibujo, el blanco papel se incorpora al espacio de pensamientos, de sensaciones e imágenes que se ensamblan a partir de múltiples fuentes que sin buscarlas se encuentran con seres permeables e innombrables, con criaturas informes, inestables, en transformación, crecimiento o desaparición. De eso se trata la silente historia de estas emergencias terrenales. Bien, ahora tenemos publicaciones recibidas. El último cartucho, ¿cómo ganamos 50.000 kilómetros de mar en la Corte de La Haya? El ex canciller José Antonio García Belaúnde se pregunta, ¿cómo hacer de una historia larga, árida,
secretista y con vericuetos diplomáticos, una más bien corta, amena, diáfana y simple. La respuesta está en este libro, escrito por Marcos Cifuentes y Martín Riebl. El otro ex canciller Alan Wagner dice que es difícil añadir un dato o una anécdota más al rico entramado construido por los autores. Trazando la frontera Perú-Ecuador 1942-1945. Esta es la reedición de un libro póstumo del oficial de la Marina Carlos Reategui Delgado. El editor Jorge Ortiz Otelo nos dice que son los 5 diarios que el capitán de corbeta Reategui escribió durante las campañas demarcatorias en las que participó para fijar la frontera peruana con el vecino del norte. Mario Vargas Llosa, las cartografías del poder en su obra. Sandro Chiri y Agustín Prado han compilado estos ensayos literarios de 12 autores presentados en el Congreso Internacional del mismo nombre. Carlos Garayar, Efraín Cristal, Roland Forges, Carmen María Pinilla, Alonso Rabido Carmo y Melvin Ledgar son algunos de los autores que diseccionan y decodifican textos y estructuras para permitirnos conocer más y mejor al Nobel. Voces, la revista de Mala Cornejo, se abre con una nota dedicada al Museo de Arte Contemporáneo en el ojo del espectador. Jorge Bernuy y el centenario de Cérvulo Gutiérrez, una conversación con la española Rosa Montero, una visita al famoso Café Tortoni de Buenos Aires, un análisis a la obra de Alice Munro, Premio Nobel 2013, Cuelap en la visión del doctor Federico Kaufman y Huacas con leyenda en la ciudad de Lima. Y este manuscrito maravilloso del gran Carlos Germán Belli, trabajado a mano, hecho a mano en papel de cera, por la joven poeta Cecilia Podestá. 13 poemas escritos de puño y letra por quien es el mayor poeta vivo de nuestro país y creo, como sé que lo cree también Marco Martos, que es otro peruano que merecería el Premio Nobel de Literatura. Este trabajo de Cecilia es realmente una verdadera joya. Y ahora las últimas del programa. Al cumplirse un mes de la partida de Gabriel García Márquez, la Casa de la Literatura Peruana y el blog Lee por Gusto han organizado un conversatorio de homenaje con el investigador Luis Rodríguez Pastor y el periodista Jaime Cabrera Junco, este sábado 17 a las 6 de la tarde en el Jirón Ancash 207 y el ingreso es libre. Domingo 18 a las 4 de la tarde, en el Parque del Amor, Música en tu Parque presenta al músico Francisco Chirinos, quien acercará a los asistentes a la nostalgia y a los recuerdos con covers de Neil Young, Robert Johnson, Bob Dylan, Sam House y otras leyendas del blues y el folk norteamericano. Entre el lunes 19 y el domingo 25 se celebrará en 15 regiones del país la Semana de los Puntos de Cultura, que son organizaciones de la sociedad civil. El Ministerio de Cultura ha reconocido a 151. En Lima, las actividades se iniciarán el 19 con la inauguración de una muestra visual interactiva en la sala Mezzanine Cuelap del Ministerio de Cultura. El martes 20 a las 7:30 de la noche, en el aula H404 de la Universidad del Pacífico, se presentará este libro, Los futuros de Fernando Pessoa, con estudios de Ani Bustamante, Julio del Valle, Jerónimo Pizarro y Jorge Vice. Dicen que será una presentación atípica, una lectura a cargo de Alonso Cueto, Carlos Gatti y Jorge Vice. Se presentará también una traducción de los sonetos de Pessoa. El jueves 22 a las 7:30 de la noche se realizará el concierto El Clavecín, instrumento solista y en música de cámara, a cargo de los alumnos de la profesora Ana Sabaraín, obras de Bach, Vivaldi, Mozart y de la peruana Consuelo Levy, entre otros. Centro Cultural Ricardo Palma, Avenida Larco 770, Miraflores, y el ingreso es libre. Crítica de la miseria pura es el nuevo disco del trovador Jorge Millones y será presentado en el local del Partido Socialista, Plaza Bolognesi 590 Breña, viernes 23 a las 8:30 de la noche. Contará con el acompañamiento de la banda Cascabel, Ernesto Salazar guitarras y armónicas y Rodrigo Castillo en la percusión. Comentarios a cargo de Liliana Panizo, Abraham Valencia y Eduardo Cáceres. El próximo viernes 23 a las 8 de la noche se realizará en la derrama magisterial Gregorio Escobedo 598 Jesús María
el cuarto encuentro Cuerdas del Ande, en el que participarán Pepe Torres, Julio Humala, Jesús Alvarado, Luciano Quispe, Rolando Carrasco, Máximo Barraza, Chimango Lares, el trío Ayacucho y el trío Huancavelica, entre otros. Al otro lado del río, la Alianza Francesa de la ciudad de Arequipa anuncia que ha inaugurado una nueva sede institucional en la urbanización Casapía C14, José Luis Bustamante y Rivero. Están advertidos. Del 29 de agosto al 3 de septiembre se realizará el Congreso de las Artes, homenaje a Jorge Eduardo Eyelson. Celebra los 90 años del poeta de la generación del 50. La Universidad Científica del Sur invita a la comunidad académica a participar. Las ponencias pueden ser enviadas al correo electrónico congresodelasartes@cientifica.edu.pe hasta el 15 de julio. El homenaje se realizará en el Centro Cultural de España, el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Cancillería y en la Casa de la Literatura Peruana. La Academia Peruana de la Lengua y la Universidad de San Marcos invitan a la comunidad académica y público en general al homenaje que se rendirá a Julio Ramón Ribeiro en el Palacio de Ozambela del 4 al 6 de junio. Conde de Superunda, número 298, Lima. Teléfono, tomen nota, 428-2884. Como un adelanto, el próximo jueves se inaugurará en la Casa de la Literatura la exposición fotográfica El Eterno Forastero, homenaje a Julio Ramón Ribeiro. Una selección de retratos realizados a lo largo de 4 décadas, desde los 60 hasta el año 1994 en que falleció. Fotos de Baldomero Pestana, del Chino Domínguez, Jorge Deustua, Ana Cecilia González Vigil, Víctor Che Vargas y Germán Schwartz, y de Vera Lenz y Alicia Benavides. Como parte de las actividades del 20º aniversario del Centro Cultural de la Universidad Católica, del 3 al 7 de junio, se presentará la primera edición del Festival de la Palabra. Hay un homenaje a Carlos Germán Belli. Participan Rodrigo Fresán, Hernán Casciari, François Vallée, Rodrigo Hasbun, Guadalupe Nettel, Yuri Herrera, Juan Matías Luzó, Tuti y muchos más. A lo largo de 5 días y noches, los asistentes podrán escoger y acudir a distintas actividades, la mayoría de las cuales tienen ingreso libre. El peligro de un gran sismo sigue latente en nuestro país. Si se encuentra en un cine, un centro comercial o cualquier lugar muy congestionado y no tiene una salida muy próxima, quédese en su lugar, cúbrase la cabeza con ambas manos y colóquela junto a las rodillas. Si se encuentra en la calle, aléjese de edificios, muros, postes, cables y otros objetos que puedan caerse. Evite pararse sobre las rejillas de los sótanos. Y si el movimiento es muy fuerte, hay que agacharse porque no se puede estar de pie. Esto fue todo por hoy. Gracias. Hasta el siguiente programa.